Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Jesús Faría, economista, constituyente, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Interesantes temas que hablar, sobre todo ante un escenario económico bastante complicado que tiene a los venezolanos inmersos en una profunda crisis, y se han planteado distintas perspectivas de solución. Había declaraciones recientes de Conindustria que hablaba de la caída de los niveles de producción, y hablaba de que el sector se encuentra en una capacidad de 10% de producción en relación a lo que podrían estar haciéndose. Y usted la semana pasada daba unas declaraciones que se tornaron bien polémicas y controversiales en torno al control de cambio, que ya lleva 15 años en el país, 15 años y 5 meses exactamente a la fecha, y hablaba de eso como una posibilidad para dar un golpe al timón y buscar una respuesta en materia económica. Ese control de cambio y el desmontaje, ¿cómo lo plantea usted? Mira, hay una situación evidentemente y efectivamente muy compleja en el país. La hiperinflación y la caída productiva son dos elementos que definen la coyuntura y que nosotros, sin lugar a dudas, tenemos que abordar. Hemos venido insistiendo en el hecho de que el modelo rentista se agotó, de que hay una guerra económica en marcha, un bloqueo financiero por parte del gobierno de los Estados Unidos, que ha generado traumas muy importantes en el país, y lo que hemos hecho para estabilizar la economía, permitir su crecimiento y enrumbar el desarrollo productivo no ha sido suficiente. Ante esta situación, cuando la crisis se agudiza, lo más elemental es que nosotros revisemos y adoptemos los correctivos. Entonces estamos proponiendo que se adopte un programa económico integral, coherente, que pueda tener mejores resultados en la lucha contra la especulación y por la recuperación productiva. La piedra angular, no el único elemento, pero la piedra angular de ese programa económico, sin lugar a dudas, debe ser la política cambiaria, porque en torno al tema cambiario gravita buena parte de los problemas del país. El precio de la divisa, que con la especulación arrastra una hiperinflación pavorosa, la asignación de las divisas y la fórmula para incrementar el ingreso de recursos al país. Hay un control de cambio y ese control de cambio agotó su posibilidad de accionar en términos eficientes y en términos provechosos para el país. Nosotros estamos promoviendo que en lugar del control de cambio se despenalice la operación cambiaria, se unifique la tasa de cambio y se desarrollen con plena libertad en un mercado, valga la repetición, libre, las operaciones cambiarias. Ahora, permíteme, Andrina, esta aseveración. Hay gente que dice que eso es parte de un viraje a la derecha, o es una medida neoliberal. Y es inevitable también pensar en declaraciones como las que tuvo en su momento Aristóbulo Istúriz cuando fue vicepresidente de la República, que decía: si liberamos el control de cambio, tumban el gobierno al día siguiente. Y él hacía referencia a que el control de cambio, más que una estrategia económica, era una estrategia política. Y en su momento es absolutamente correcto. A Chávez le dan un golpe de Estado, al comandante Chávez, se desarrolla una ofensiva económica en contra de la estabilidad del país. La salida de capitales ponía prácticamente en jaque la estabilidad financiera del país y se tuvo que adoptar el control. Ahora, habían divisas en las reservas internacionales para resguardar. Había un precio más o menos estable de la divisa. Y había mecanismos de control de acceso en su momento. Las personas naturales incluso podían acceder a Cadivi. Hoy en día, con el sistema de subasta DICOM, es bien limitado el acceso a esas divisas. Sí, casi nulo. Ese es uno de los elementos centrales. Si tú no tienes reservas internacionales, como es el caso actual, bueno, la existencia del control como que pierde un poco sentido. Es decir, que aquellos que están preocupados porque la libertad cambiaria vaya a provocar o alimentar la voracidad de la especulación, van a sacar los dólares y van a sacarlos del país, ya no tienen que tener esa preocupación. Eso ya ocurrió con el control de cambio. Y lo que queremos nosotros, libertad cambiaria,
Pero el Estado no va a intervenir con sus divisas, que por cierto no las tiene. Eso va a ser exclusivamente para el sector privado. ¿Y qué propósito tiene esto? Que se fije un precio de la divisa razonable y racional, que se alinee con lo que realmente está ocurriendo en la economía. ¿Por qué? Porque con el dólar paralelo, manejado de una manera arbitraria y alimentado de manera casi inagotable por la especulación, se está generando un proceso hiperinflacionario que tenemos que detener. Nosotros proponemos que con la libertad cambiaria... Cuando dice nosotros, ¿a quién está representando usted? Nunca es bueno hablar en primera persona, por eso digo nosotros, pero yo hablo por mí. En todo caso, estamos proponiendo que ese precio que se fije en un mercado libre, normado por el Estado, donde el Estado no va a intervenir ni va a quemar, como se define, divisas, reservas internacionales, ahí se establezca un precio muy inferior al precio del mercado negro, que de nuevo es el resultado de la arbitrariedad, y con eso desalentamos la hiperinflación. Es el principal problema que tenemos que atacar. Y un último elemento, porque tú hablabas del control de cambio, y lo que decía Aristóbulo, y yo ratifico, en ese momento tenía razón, ahora no, porque el control de cambio no está estableciendo un precio razonable, no está protegiendo las divisas, no está asignando las divisas, y tenemos que ir a un cambio. Si la crisis avanza, lo más lógico es que nosotros adoptemos nuevos instrumentos y nuevas conductas para atacar esta situación. Y último, permíteme, dicen que el control de cambio es la medida revolucionaria. Bueno, revolucionarios tan eminentes como Luis Herrera Campins, Lucinchi y Caldera adoptaron el control de cambio en nuestro país, de tal manera que tenemos que llevar el debate a un nivel muy superior a aquellas descalificaciones y banalización del debate. Lo urgente para el país, como tú me lo decías, es dar un golpe de timón en lo económico. Ya es irresistible para el pueblo y para la estabilidad de la economía que esto se mantenga en estos términos. Y el pueblo va a entenderlo, tenemos que hablarle al pueblo en términos mucho más claros, explicarle la gravedad del asunto, y el pueblo va a entender, y el pueblo va a apoyar cualquier decisión que tome el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las políticas planteadas como el Plan 50, que trata de regular precios de 50 productos, ¿piensa usted que es un acierto o de alguna manera es una medida desacertada? De nuevo te repito, esta situación no se resuelve con medidas e iniciativas aisladas. Se requiere de un programa integral. Ni siquiera la política cambiaria por sí sola va a contribuir y va a conllevar a la estabilización y al crecimiento de nuestra economía. Fíjate el peligro que existe sobre ese plan de fijar precios incluso de manera acordada. Proceso hiperinflacionario que lo altera absolutamente todo de manera diaria, cotidiana. Y que los ciudadanos se angustian porque pudieran desaparecer distintos rubros del mercado al no ser prácticamente operativos para la producción. Ese es uno de los defectos. Si tú tratas de fijar algún precio y el incremento de los costos hace que los costos superen a los precios como tal, bueno, precisamente la industria no va a producir, no se van a generar esos productos, y se va a generar escasez, un mercado negro y una mayor inflación. Entonces, eso es muy importante hacerlo, pero en el marco de un sistema de medidas que se comporte en términos integrales. Por ejemplo, la política fiscal. Evitar que se financie con dinero inorgánico, generar racionalidad en las inversiones, luchar contra las corruptelas, contra los derroches, disciplinar. Hay gente que le teme a la palabra disciplina. El comandante Chávez ponía el acento fundamental en la disciplina a la hora de actuar en la gestión pública. Recoger dinero de la economía, pechar a los grandes capitales y corregir algunos precios de la gasolina. Si nosotros incrementamos el precio de la gasolina, ¿tú crees que la población va a estar en contra de eso? Sobre todo porque ve que se está regalando, que es un trampolín para el contrabando, esos precios prácticamente de regalo de la gasolina. Y sobre todo también, Endrina, porque con esos recursos nosotros le podíamos inyectar suficientes inversiones al transporte público para que de esa manera mejoren las condiciones de vida de la población. Todo lo que hace la revolución, permíteme este comentario, todo lo que hace la revolución en materia política, en materia económica, en materia internacional, tiene un propósito: mejorar las condiciones de vida del pueblo, una compensación para el pueblo siempre. Y es por eso que el pueblo confía
en el gobierno, y es por eso que nosotros tenemos un enorme compromiso y sintonía con los sectores populares. Lo que hacemos siempre tendrá una repercusión positiva para la población, pero tenemos que explicárselo. Usted habla de esos objetivos de mejorar la condición de vida de los ciudadanos en el medio de una situación de conflictividad ciudadana por el colapso de los servicios públicos, agua, electricidad, transporte. ¿Cómo resolver esto que es cotidiano y que de alguna manera no solamente afecta a las cadenas de producción nacional, sino que está afectando a todos los ciudadanos en lo cotidiano? Sí, yo pienso que se trata de un reordenamiento de toda la economía. Tenemos que establecer criterios de mucha eficiencia, criterios de lucha en contra del burocratismo, la indolencia y las corruptelas. Ahora nosotros vamos a celebrar el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el 4º Congreso. Una gran vanguardia, un gran partido, será un evento nacional que va a trascender a lo internacional. Una de las tareas pendientes que tenemos nosotros en el partido es convertir al partido en una vanguardia mucho más activa al frente del pueblo para corregir las deficiencias de nuestro gobierno, que la tenemos. Y lo más crítico siempre han sido el presidente Chávez en su momento y ahora el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo podemos mejorar la actuación del gobierno? Ahí hay una fórmula fundamental. ¿Cómo nosotros podemos impulsar y respaldar la gestión del gobierno para que el gobierno tenga la fortaleza y el sustento político y social a la hora de adoptar estas medidas que podrían tener algún tipo de trauma y podrían tener la amenaza? Tú sabes que el tema de las guarimbas y el tema del ataque terrorista en contra de la revolución está reciente. Y la derecha, auspiciada, financiada, direccionada desde Washington, está esperando el momento para tratar de, bueno, tomar un poco de aire, pero no en el electoral y no en lo democrático, sino por la vía insurreccional. Y temen esa situación. Para eso está el partido, para darle fortaleza al gobierno. Ahora que está hablando del partido y de la situación política en Venezuela y hace referencia al Partido Socialista Unido de Venezuela, quisiera citar las declaraciones del exministro Héctor Navarro. Él hacía referencia a pugnas internas dentro del PSUV y anunciaba lo que pudiera ser una implosión del partido. ¿Qué calificativo le da a estas declaraciones? Bueno, que son un poquito estrambóticas, primero que todo, y no se corresponden con la realidad. Hay mucha extravagancia. Hay una unidad absoluta desde el punto de vista programático y político. Que hay diferencias, por supuesto, que dentro de la unidad siempre hay diferencias. Nada es absolutamente monolítico, pero nosotros acabamos de celebrar elecciones de delegados donde participaron cientos de miles, millones de militantes. ¿En función de qué? En función de la democracia. Es un partido democrático que tiene problemas todavía para seguir desarrollándolo. Los tiene, sin lugar a dudas. Pero un partido eminentemente democrático, popular, con un profundo arraigo en la masa. Inscribe a 6 millones de personas en sus filas en una jornada extraordinaria. Un partido con un prestigio extraordinario, una capacidad de movilizar al pueblo. Esa es una gran organización que tenemos que seguir mejorándola. La vamos a seguir mejorando, pero todas esas intrigas y toda esa especulación de que hay una lucha interna, que hay una división, eso nosotros lo hemos podido aclarar con los hechos, refutar con los hechos. 6 años de ausencia del comandante Chávez con una capacidad muy importante para dirigir al pueblo. Para cerrar, la falta de efectivo sigue siendo un drama para los venezolanos. ¿Qué se espera para resolver este aspecto? Hay el anuncio de la incorporación de un nuevo cono monetario y cuando eso ocurra, nosotros debemos poner en marcha o debemos de haber tenido ya sobre la mesa un conjunto de medidas y en su aplicación para contener la inflación. ¿Cuánto tiempo pasará para eso? No sé. Lamentablemente yo no tengo bajo mi control esas decisiones, pero tiene que ser lo más pronto posible. La gente confía en nosotros, en la revolución, porque nosotros hemos actuado con compromiso y con responsabilidad. Se habría especulado que se va a desplazar nuevamente la fecha, que no sería para agosto el tema de la reconversión monetaria y la circulación del nuevo cono. No sé, te repito, no sé, y en este sentido te lo digo, y no es en relación al cono, es en relación a todas las políticas. Todas estas políticas se tienen que instrumentar con la urgencia que establece una situación, una coyuntura económica tan dramática como la que estamos viviendo. Y un último comentario, la gente confía en nosotros, porque nosotros jamás nos vamos a rendir al Fondo Monetario Internacional, porque nosotros todo lo que hagamos va a ser en función de la defensa de la soberanía y la defensa del pueblo, y para eso están diseñadas
estas políticas, de tal manera que cuando entre ese cono, creo yo que lo más coherente es que ya tenga que estar en funcionamiento un nuevo programa para atender el tema inflacionario. Si no lo hacemos así, va a quedar con el tiempo lamentablemente también desfasado, pero eso creo que lo han entendido los que tienen esas decisiones en su mano. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Jesús Faría, economista, constituyente, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.